yo soy Mirtes González, estoy acá hoy con una persona maravillosa, decisiva para el movimiento de biodanza, que es Cecilia Luzzi. Cecilia Luzzi está desde los inicios de biodanza. Es verdad que nos faltaba tener esta charla, que es maravillosa, y que es un honor te receber acá, Cecilia. Gracias igualmente para mí, querida. Sabemos de tu importancia y de la importancia de esta entrevista. Entonces, me gustaría de iniciarla te preguntando un poco de la historia de los inicios de biodanza, cómo tú viviste, cómo también conociste Rolando y tu influencia dentro de la creación teórica y metodológica de biodanza. Perfecto. Bueno, voy a intentar hacer un resumen, una síntesis, y tal como tú en un momento dijiste, son muchos años, muchos años y muchas vivencias. Bueno, con respecto a mi participación, creo que lo fundamental fue desde el inicio el cuidado. Cuidar de lo que Rolando producía, cuidar de lo que él escribía, ¿no? Él iba tomando de muchos autores que estaban en boga en la época y todo lo que le parecía importante lo introducía en biodanza para darle una praxis. Pero no tenía el cuidado de juntar todo eso, de ordenarlo, y esa fue en principio mi parte. En principio. Luego hubo algo ¿Esto que fue... qué ¿sí? año era? Más o menos, era en Chile. Desde el 73. Santiago. Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile, Rolando como profesor en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, dando la cátedra de Psicología de la Expresión, donde yo fui su alumna. En esa situación, en una de esas clases, Rolando propuso un ejercicio de la psicodanza que él hacía y propuso el coro de Caña Divina con los alumnos de ahí, de la sala. Y yo tuve una vivencia de ampliación de la percepción muy intensa. Básicamente percibí que el sonido, que la vibración nuestra, era partículas de color, ínfimas, pero que se configuraban en una forma determinada. Y luego tuve la percepción de que estamos unidos los humanos por nexos muy poderosos, diría que energéticos, por decirlo de esa forma, pero visibles en ese momento para mí, a través de aquí, de las manos. Y al abrir los ojos, vi todo diferente, todo brillante, todo hermoso, y sentí que todo había cambiado. Entonces, conversando ya posteriormente con Rolando sobre esto, yo le decía que hay un nexo que nos une, que es aparentemente invisible, pero que si se amplía la percepción, se ve. Que tenemos un nexo como cualquier especie, y nosotros la negamos con esta cuestión egocéntrica e individualista que hemos cultivado. Y creo que fue a partir de ahí que yo empecé, bueno, ahí tuve una frase, ¿no? Cuando fui a la primera clase después de psicodanza, le dije, esto puede cambiar el destino de la humanidad. Me río ahora porque, claro, tenía 19 años, tenía una ingenuidad tremenda y, claro, de ahí salió esa frase. Pero con un fondo, ¿no? Con un fondo. Claro. Y Rolando me respondió, me conformo con que cambie la sexualidad. Y ese fue el punto de partida de una pugna que nosotros tuvimos por un par de años. Rolando siempre consideró que lo fundamental era la sexualidad, de manera que él planteaba la psicodanza como una terapia del goce de vivir, que me parecía perfecto, ¿no? En la época de la revolución sexual, en que estaba apareciendo el tema de los derechos de la mujer, apareció la píldora anticonceptiva, todo eso era un solo conjunto. Así es que bogar por la desaparición de los prejuicios, de los tabúes, claro, perfecto en esa época. Además, una época de la ebullición de las nuevas terapias.
Pero mi insistencia era, hay algo de fondo, hay algo de base que debe ser cuidado, y es el nexo que nos une. Y entonces siento que el trabajo sobre los afectos, la afectividad, tiene que ser primario, primero, básico, fundamental. Y él me decía, primero es la sexualidad. Lo que gesta una criatura es la sexualidad. Yo me quedaba pensando y le decía, pero los afectos entre esas dos personas que gestan la criatura es fundamental para la estructuración de la identidad de esa criatura. Y ahí entonces después se le encontraba otro argumento y yo otro y así. Y eso fue un par de años, esas discusiones sabrosas, bonitas. Pasaron un par de... Bueno, a ver. La psicodanza se la dejó de realizar en fines del 75 cuando vino el golpe de Estado. Todo el 74 ya no, y 75 ya no hubo más psicodanza en Chile. Y en fines del 75 él fue invitado a un congreso de psicodrama en Buenos Aires y me pidió que yo fuera porque se iba a quedar 3 meses para dar una formación en la psicodanza. Y entonces, en un momento muy difícil en Chile, ¿no? Que era una depresión absoluta con la dictadura militar, salir de Chile, encontrar Buenos Aires con la gente bullente, con la terapia, con el psicoanálisis, con el interés por los estudios, era una belleza. Y la gente fue muy generosa, muy receptiva y le dieron condiciones a Rolando para que desarrollara su trabajo ahí. Y ahí entonces comenzó un momento de dedicación a psicodanza. Él daba 2 clases por día. Toda la gente del Congreso comenzó a venir a esas clases. Y ahí fue que yo comencé a observar las clases, a intentar saber por qué unas resultaban y otras no, y hacer las primeras aportaciones en relación a un orden metodológico. Y bueno, era aquella cosa también de ir días, así mañanas enteras, a disquerías, a escuchar los vinilos, las distintas partes, a relacionar música con propuestas de ejercicios. Y bueno, yo también empecé a proponer ejercicios, así, era una vorágine ahí de una cosa bellísima que a mí me entusiasmaba muchísimo. Entonces, en el año, eso fue a fines del 75 que yo te decía, comenzamos ahí. En el año 76 había un congreso mundial de musicoterapia y ahí, bueno, él preparó un grupo para presentar, hizo el mismo, un espectáculo que le había hecho en Chile, Juegos de Psicodanza, lo realizó nuevamente en Argentina con el nombre Trance. Ahí yo participé también de ese espectáculo, pero en ese año, y ahí en ese congreso vino la primera invitación para Brasil, desde la señora Clotilde Leinig, directora de la Escuela de Musicoterapia de la Universidad del Paraná. Entonces, en el noviembre del 76 fue el primer curso en Brasil, en Curitiba. Antes de eso, en mitad de ese año, Rolando me dice, tú podrías hacer biodanza con niños. Me combinó perfecto, le dije, sí. Yo era tímida, era cuidadosa, primero era ponderada, primero lo pensaba, en esto no. Esto fue de inmediato, sí. Entonces comencé con un grupito de alumnos a hacer una investigación. Y a partir de este primer grupo fueron surgiendo ya, se abrió todo un camino, ¿no? Y entonces, como seguía esta pugna de afectividad, sexualidad, yo empecé a volcar todo lo que tenía de la parte afectiva hacia los niños. Bueno, no solo en relación a los juegos y al elemento solidaridad, sino también en relación a la contención afectiva, que era para mí muy importante. Y cuando posteriormente Rolando aceptó incluir el elemento afectivo, creo que fue porque algunos alumnos que querían asistir a las clases de niños
me decían, ¿puedo tomar este ejercicio para mis cursos? Claro, llévalo. Y entonces cuando comenzaron a llevarlo también a Rolando, él comenzó a ver los efectos y dijo, está bien. Vamos entonces en biodanza, vamos a tener sexualidad y afectividad. Y ahí él preguntó, ¿qué más? Y yo le dije, vitalidad. Por todo lo que era el trabajo lúdico con los chicos, el trabajo de la cosa gimnástica, pero agradable, integradora. Y él propuso también creatividad y trascendencia. En ese día en que él aceptó la afectividad, quedó vitalidad, afectividad y sexualidad. Y quedaron con signos de interrogación, creatividad y trascendencia, por 2 semanas. Después ya fueron incorporadas y quedó este modelo de 5 líneas de vivencia, que fue lo que definió una diferencia con otras terapias y definió también un elemento original de biodanza. Porque todo lo otro fue tomado de otras terapias. Eso, basta ver las propuestas de la psicología humanista, de la psicología transpersonal y de todos los médicos que estaban, que eran discípulos de Freud, que estaban investigando con nuevas terapias. Sí. Entonces, dar una praxis para esos elementos sí, era muy importante, pero Sí. siempre reconociendo la autoría. Sí. Ahora, esto otro era nuevo. Ya comenzó todo esto con cambiar el nombre de psicodanza para biodanza. Fue por una situación ahí que se generó con el Consejo de Psicología. No fue por iniciativa de Rolando, hubo que hacerlo. Entonces, ya éramos biodanza. Yo propuse el nombre biodanza en un momento en que estábamos eligiendo entre miles de términos. Y biodanza fue aceptado por todos como el más adecuado. Y claro, era como lógico, ¿no? Biodanza, danza de la vida. Claro, claro. Pero no sé, se me iluminó de repente y Rolando se quedó en silencio y dijo, ese es el nombre. Y después todo el mundo dijo, esse é o nome. Bueno, e Cecília, entonces, já desde o início, então, quando se definiu que eram 5 linhas de vivência, desculpa que estou falando em português, quando se definiu que eram 5 linhas de vivência, então já tinha claro a questão de que eram vivências, porque isso é muito distintivo da própria biodança, não? La psicología humanista hablaba de vivencias. Ok. Jacob Moreno, el creador del psicodrama y de la psicodanza, hablaba en vivencias. Jacob Moreno hablaba incluso de vivencia oceánica en relación a lo que sucedía en los grupos cuando estaban juntos, cuando la gente accedía a estar en grupo. La gente que estudió la dinámica de grupos también lo proponía ya en los años 70. En el mismo momento en que yo estaba proponiendo esto de que algo sucede en los grupos, yo proponía a Rolando que cuando la gente se juntaba, se percibía esa pulsación, esa sensación de contención bellísima, que eso tenía que ser trabajado, que no bastaba trabajar la relación erótico-sexual entre las personas, porque eso es una parte, yo le decía, es una parte, uno elige con quién. Eligen tus hormonas con quién o con quiénes. Lo otro, la relación entre los humanos, es algo absolutamente indiferenciado. Tú recibes una caricia afectiva y no te importa quién te la está dando. Te importa el nexo que está ahí de unión y lo que estás sintiendo y lo que estás depositando de confianza en esa persona, ¿cierto? De manera que esta insistencia en lo afectivo va por ese lado. Entonces, la gente que estaba estudiando la dinámica grupal dice así: cuando se une la gente en una grupalidad, subyace una base afectiva, subyacen emociones de todo tipo. Esas emociones tienen que ser trabajadas, no solo la afinidad, sino también los rechazos, los odios, los prejuicios, todo tiene que ser trabajado para cuando se trabaja en un grupo. Ahora, es indudable, dice un autor,
que Max Payés, que cuando se junta un grupo, eso que subyace, eso que se siente es puntos suspensivos, amor. Es tan bonito porque lo leí posteriormente, muy posteriormente. Y pensé, bueno, si en esa época lo hubiera tenido a mano, le habría dicho, mira, aquí está. Claro. El tema es que Rolando finalmente accedió a trabajar eso. Y para mí, lo importante no es solo trabajar los afectos, sino en un momento me di cuenta que lo que más me interesaba, lo que encontraba más transformador, era la ternura humana. Que cuando hay calidez, cuando uno está conversando con una amiga y siente que se va generando esa cosita cálida, donde tú te conmueves con lo que te dice, te dan ganas de contar cosas propias, te dan ganas de tomar la mano, eso es lo más transformador, es lo que sentí. Pero después, investigando en relación a biodanza para niños, cuando quise entender por qué ciertas conductas de los chicos, me dediqué a estudiar esa primera relación uterina y posterior al nacimiento. Entonces ahí fui encontrando bases para esto que yo proponía. Ese amor, esa calidez inicial es la que le da una base de estructura a la identidad del niño. Y cuando eso falta es grave. Y posteriormente encontré autores que me dieron un respaldo maravilloso, como Michael Balint, que dice que el amor primario es lo que necesita un bebé cuando nace. El amor primario es esa contención, ese clima que genera las condiciones del útero, que necesita el bebé para completarse una vez que nació. Así es que, bueno, ha sido todo un proceso de descubrimientos permanentes. Bueno, la relación con Rolando terminó después de 10 años, pero yo continué entregándole a él los ejercicios nuevos que iba generando en relación a la contención afectiva, en relación a la tríada arquetípica de padre, madre, hijo, dos personas que cuidan a una. Y he seguido investigando por ese lado muchos ejercicios, ¿no?, de respaldo, estar presente, que son previos a la caricia. La caricia es fundamental, pero hay que tener respeto, hay que saber cómo llegar hasta allá. No hacer engaños a las personas, haz de cuenta que estás viviendo tal cosa para que hagas una caricia. Eso no tiene sentido, no, eso es pésimo. Sí, eso no es vivencia. Eso niega la vivencia. Sí. Así es que bueno, eso ha sido, y bueno, a partir de todo esto le presenté a Rolando un orden metodológico para poder enseñar a los facilitadores, a los futuros facilitadores, cómo hacer biodanza. Y ese orden metodológico comencé a entregarlo en escuelas, las primeras escuelas, sobre todo cuando ya era la directora de la Escuela Paulista, ahí el primer módulo completamente dedicado a la metodología. Cosa que luego complementó Carlos García, mi marido, con 6 módulos metodológicos que fueron integrados por Rolando a la formación de biodanza. Inicialmente, entonces, no tenía la metodología, tenía solamente módulos assim, teóricos a respeito de la teoría, pero no como trabajar. Exacto, e incluso te puedo decir más. Cuando Rolando daba las primeras formaciones así bien artesanales, no había temas específicos. Él hablaba de algún tema, pero yo anotaba, escribía a máquina y ponía en carpetas y separaba por temas. Y entonces un día se me ocurrió decirle que por qué no ordenábamos esos temas en función de dar una formación ordenada. Y ahí surgió digamos, la primera temática específica de formación, que en principio la hicimos de 18. ¿Por qué? Porque para formar gente en biodanza, formar profesores que se llamaban en esa época,
se le entregaba a la gente 18 cuestionarios teóricos que tenían que responder. Si los respondían eran profesores. Yo me acuerdo de esto cuando hice la formación. Y yo no sé si tú tuviste los primeros diplomas. Los primeros diplomas de psicodanza eran firmados por Rolando y por mí. Porque yo era su secretaria, ya era posterior. No, porque tú ya estuviste en escuela, en la escuela de Porto Alegre, que dirigió Johnny Martínez, amada amiga. Exacto. Y entonces, claro, yo soy muy antigua. Me acuerdo de estos cuestionarios que teníamos ahí, muchos cuestionarios que teníamos que responder. Los cuestionarios, pero ahí vino la formación con temáticas específicas que luego después se fueron perfeccionando, ¿no? Uh-huh. Y no estaba incluido ahí la metodología. Rolando decía, a mí me gusta la improvisación, Cecilia, uh-huh. Eso de la metodología es cosa tuya. Uh-huh. Pero yo insistí, porque a la gente le gustaba muchísimo tener a qué atenerse, saber de qué forma podían pasar esos conocimientos. Sí, en realidad da identidad al sistema, ¿no? Si no tiene metodología, no tiene identidad. Uh-huh. Sí, exactamente. Así que, bueno, podría decir que mis aportes en ese sentido han sido el trabajo sobre la afectividad y también sobre la vitalidad. Uh-huh. Un orden metodológico y, qué sé yo, montones de ejercicios, uh-huh. Música, el trabajo sobre la música también. Uh-huh. Sí. Yo tuve semántica musical contigo. Sí, definiendo qué elementos debía tener una música para que uno la incorporara para intentar generar determinadas vivencias. Uh-huh. Y ese trabajo sí lo he seguido implementando. De hecho, en la escuela de Buenos Aires uh-huh. Estuve trabajando de manera que la gente pudiera afinar la oreja. Y es posible. Claro que sí. Es posible, es algo muy bonito cuando ya finalmente te traen aportes que están muy bien. Claro. Tener la capacidad de percibir la emoción, la vivencia que genera una música, ¿no? Es posible, caballo. Sí, porque pero tiene que trabajar esta habilidad. Hay que trabajarlo, exactamente. Uh-huh. Yo dije, bueno, si yo lo trabajé, ¿por qué no lo va a poder trabajar toda la gente? Claro. Y sí, es algo que se puede realizar. Algunos dirán, no me funciona. Bueno, entonces usa lo que ya hay uh-huh. Definido, ¿no? Claro. Seleccionado. Claro. Pero es posible trabajarlo. Uh-huh. Así es que, bueno, te puedo decir que le dediqué mi vida a biodanza y me he transformado también a través de biodanza. Uh-huh. Lo que he aportado también ha vuelto a mí, así que es una retroalimentación constante y por sobre todo que he conocido gente maravillosa. Claro. Que mi vida es entregar esto. Y a mí me renueva, me da. Dar las clases me nutre, tú lo sabes bien. ¿Sabe que me llama la atención una cosa que yo tengo pensado en los últimos años, que es un poco este rol que nosotras mujeres tenemos en biodanza, ¿no? Porque me llama la atención, Cecilia, que una persona que fue tan decisiva y yo sé que no es una cosa que tú estás contando así superficialmente, porque yo viví esta época, yo hice la formación contigo también, ¿no? Yo hice la formación con Rolando y contigo. Después tuvo como 2 módulos con Carlos, ¿no? Pero básicamente fue con Rolando y contigo. Yo reconheço assim perfeitamente tu contribuição decisiva. Não é uma contribuição, traz essa pequena coisa que foi não. É estrutural, é profunda e não é solamente de uma contribuição de organização que já seria muito, pero hay una contribución teórica también. Sí, de hecho en el desarrollo del modelo teórico. Entonces, sí. Porque yo siento como un cierto silenciamiento de esta participación femenina. Como que por un tiempo, yo creo que esto está cambiando, pero como por un tiempo
las mujeres fueron mucho las figuras organizativas, pero no las figuras que pensaron la teoría. No por incapacidad de pensar la teoría, pero por incapacidad del propio movimiento de reconocer y validar esto, ¿no? Es verdad. Mira, la cultura patriarcal nosotros la tenemos en la sangre. No nos hemos podido sacar todo eso. Por suerte hemos podido iniciar una lucha contra eso, en un momento bullente, así en que estamos todas las mujeres del mundo queriendo transformar esta estructura. Pero está ahí. No va a ser fácil sacarnos esos mandatos culturales, ¿no? Y esas creencias. De manera que yo puedo decir que también contribuí desde mi propia ideología patriarcal, o sea, los restos que me quedan, que me da rabia tenerlos, pero los tengo, sí. Siendo muy sumisa y no llevando adelante mi pensamiento, no subiendo a los palcos a tomar el micrófono y a decir, gente, esto yo lo he puesto en biodanza. Así asumo mi parte. Pero también hubo poca colaboración desde el entorno, es decir, el propio Rolando reconocía en su momento lo que yo hacía, lo ponía de inmediato en biodanza, pero no decía esto lo aportó Cecilia, ni yo reivindicaba todo eso, me parecía precioso que lo pusiera en biodanza y con eso me quedaba contenta. Así que yo hice mi parte también. Claro, claro. Y bueno, en este momento no, ya no lo siento así, siento que es importante darlo a conocer y además lo valoro. Creo que la edad tiene esa posibilidad, ¿no?, de ampliar la capacidad de ver, de ponderar. Y entonces me doy cuenta de lo que ha sido ahora y creo que es importante darlo a conocer por una cuestión de que la gente conozca sus raíces. ¿De dónde proviene lo que está enseñando, lo que está llevando adelante en su vida? ¿Qué pasó en esos inicios? ¿De dónde salió la psicodanza? ¿Quién creó la psicodanza? La creó Jacob Moreno, el creador del psicodrama. Ya. ¿Y qué hizo Rolando Toro? La enriqueció, le puso elementos propios, le gustaba el teatro, le gustaba la danza, el happening, y fue introduciendo esos elementos. Y podría haber quedado ahí la psicodanza, era muy bonita. Ahí aparezco yo y comienzo con esta cosa de ordenar, de profundizar en ciertos aspectos, de introducir otros. Todo eso lo fue tomando Rolando y se generó un conjunto. O sea, biodanza nace en esos 10 años en que estuvimos juntos. Eso es innegable. Eso es innegable. Nunca dejo de reconocer la genialidad de Rolando para tomar elementos y ponerlos en biodanza. Pero también reconozco que si yo no hubiera estado a su lado cuidándole y cuidando todo lo que él decía, esto se habría dispersado. Claro. Todos quisiéramos tener a alguien que nos estuviera tomando las ideas, anotándolas, ordenándolas y que nos dijera, mira, esto dijiste, esto surgió de esa conferencia, ¿no? Y dar todo el tiempo para estudiar, para leer, para crear. O sea, indudablemente yo hice esa parte también, ¿no? Y eso es importante reconocerlo. Claro que sí. Claro que sí. Es importante reconocerlo. Porque yo veo que es como una gestación. Tú estuviste ahí en la gestación de la cosa, sí. ¿no? Y muy crítica, te digo, muy crítica. Pero ofreciste un útero para esto, ¿no? Claro. Ofreciste el útero, sí. Sí, para que las cosas, ¿no? El bebé no puede estar ahí suelto, no. Ofreciste un contenimiento para esto, para que tu bebé pueda desarrollar su estructura. Así es, así es. Y ese modelo teórico que inicialmente era esos 2 vectores, identidad trance, se fue transformando en las conversaciones que teníamos, en vivencias que yo tuve.
¿Cómo era inicialmente el modelo teórico? Identidad trance. Ok. Y bueno, no sé si me puedo expandir, pero claro. En un determinado momento yo le conté a él que cuando me ponía a danzar en mi cuarto, esas músicas que me gustaban, de la época, ¿viste? Sí. Pink Floyd, todo eso. Danzaba, me entregaba y de pronto sentía como que me disolvía y cuando caía, yo sabía que iba a caer en mi cama, así que no había problema, sentía una belleza, una sensación preciosa de expansión del placer, te diría. Entonces le digo a él, ¿qué será eso? Y él se quedó pensando. Luego de un rato le digo, ¿qué será eso? Y él me dice, dame un lápiz. Y cruzó una línea sobre ese primer vector identidad trance. En esa línea puso arriba fluidez y abajo rigidez. Entonces me dice, acá estaría la persona normal, entre identidad y fluidez. Y esto que tú vives sería esto. Fluidez y trance. Ahí sigo. Y entonces acá, entre identidad y rigidez, estaría la persona neurótica. Y entre rigidez y trance, la psicosis, la disociación. Precioso, precioso. Y nos quedamos mirando ese modelo. Y en Argentina, ese modelo fue el que presentó desde el inicio. Entonces tuvo mucho éxito. Hasta que en un momento vivencial que fue en una clase de Leonardo, del hijo de él, donde él hizo muchos ejercicios de Tai Chi, tuve la percepción de pronto al tomar de las manos en la ronda a las personas que me disolvía como en esos estados, pero inmediatamente, tal vez con la contención de la gente, la percepción de ser. Y entonces esa percepción de ser porque soy parte fue preciosa. Y entonces después le comenté a Rolando, y yo trataba de explicárselo, y él se quedó pensando, me dice, un lápiz. Y entonces agarró y unió, prolongó identidad y trance y los unió atrás, como en un círculo. Uno produciendo el otro. Ahí está, le dijo, ahí entendiste perfecto lo que yo te quería decir. Entonces ahí empezó a modificar el modelo teórico, que luego se modificó también con las 5 líneas de vivencia, o sea, las incorporó ahí. Y posteriormente, con mi insistencia en trabajar la afectividad, empezó a tomarle la importancia a este primer ejercicio que yo había entregado, que era el de dar contención afectiva en un regazo. Y fue viendo que estos ejercicios de afectividad lo que hacían era una integración grupal muy fuerte, pero que además las personas entraban en un estado muy precioso de plenitud. Y fue a través de eso que modificó también el modelo y puso trance y regresión, dándoles la misma importancia a los dos conceptos. Cosa que yo después he sentido que regresión tiene más importancia que trance, porque trance es una simple modificación fisiológica que necesita de un soporte ideológico. Tus ideas son las que te llevan a encontrar determinado estado, porque ya crees en eso. La regresión no. La regresión es, también he revisado el concepto de regresión, así como lo revisó Juan Roth Carvalho, que habló de una reprogresión, que sería un estado no de volver hacia allá en el tiempo, sino en un ahora, recuperar las condiciones de renovación que poseemos ya a nivel celular. Bueno, eso sería más largo de explicar, pero el tema es que, hablando en regresión o en reprogresión o como lo quieras decir, nosotros tenemos la posibilidad de renovar la vida en cualquier momento de ella. Y entonces yo siento que ahí está lo más intenso. Y se llega ahí desde lo afectivo, desde la ternura fundamentalmente. Entonces la cosa se completa, ¿no? Se completa y, como te digo, he encontrado otros autores que también me han dado respaldo.
Y bueno, sigo en esta entusiasta creación a través de descubrir aportes que han hecho personas fundamentales. Y, por sobre todo, descubrimiento en las propias clases, en las propias, y en las propias vivencias también. Porque, vamos a ver, el principal conocimiento que tiene un facilitador son sus propias vivencias. Claro, ¿no? claro. Bueno, hay más, pero te diría que es lo que se me ocurre en este momento. Sí, sí. Cecília, como a partir deste desarrollo histórico, ¿no? Donde yo veo que tú tuviste un contributo fundamental, muy decisivo. Eu vejo também que houve outras pessoas também que contribuíram, que a biodança é uma intuição de Rolando e trabalho de Rolando e desenvolvimento de Rolando, pero é em conjunto, há uma comunidade que sustém isto, não? No senso de que muitas pessoas ajudaram a generar este. Não? Então, como tu vês hoje, né, que já não temos acá rolando, o futuro de biodança? Deja um mensagem para os facilitadores. Isto que me gostaria. Se tu puedes deixar um mensagem para esses facilitadores que hoje vivem, assim, não temos a presença de Rolando para dizer isso, pero o que nós, como protagonistas desta história, podemos dizer e fazer dentro do movimento para que este movimento cresça, mantenha sua identidade, ou seja, que se biodança seja biodança e não outra coisa, pero não se torne rígido no senso de que, bem, temos que fazer sempre a mesma coisa. Então, como tu vês isto e se tu puedes transformar isso em mensagem já para os facilitadores? Mira, yo veo que el psicoanálisis, ¿no?, que lleva tanto tiempo, continúa vivo y vigente porque Freud tuvo discípulos que llevaron adelante investigación seria e hicieron sus propias propuestas. De Freud salieron tantas ramas del psicoanálisis y salieron otras técnicas también. Y salieron todas estas nuevas técnicas que dieron origen a la propia biodanza. Pero siempre un estudio serio, una dedicación. Había esos congresos donde la gente intercambiaba saberes. Y yo creo que eso nos falta a nosotros. Los encuentros de tanta festividad, tanto festejo, tanto salto y oba-oba, serán entretenidos, pero no son un intercambio de saberes. Creo que tendríamos que recuperar el antiguo congreso, donde la gente llevara su material bien preparado y lo pudiera exponer ante los colegas para que pudiéramos ver su validez entre todos. Reconocer los aportes maravillosos que han hecho algunas personas, reconocerlos, hombres y mujeres. Y entonces dejarnos de hablar de ortodoxia, que no se sabe de qué es esos, qué dogmas son esos, y llegar a consensos que nos habilitaran. Porque en este momento nosotros no somos reconocidos como algo serio, como lo es, por ejemplo, la terapia gestáltica. La terapia gestáltica continúa haciendo esos congresos, estudios serios, presentando trabajos a la gente, y está muy bien conceptuada y se lo lleva adelante muy bien. Yo he visto cómo otras técnicas han ido desapareciendo como burbujas y se acabaron. Y corremos ese riesgo, tal como dices tú. Tenemos que volver a atraer a los jóvenes, cosa que es muy difícil en este momento en que están todos ahí con el celular, pero despertar su interés por la vida misma. Yo sé que antes fue muy fácil que la gente acudiera a biodanza porque estaban en boga las nuevas terapias y grupos enteros de somaterapia o de Reich-Nish se vinieron a los grupos de Rolando. Entonces
esa gente joven que estaba deseosa de conocer lo nuevo, estaba ahí, era muy fácil. Ahora no, ahora hay muchas cosas. Entonces nosotros necesitamos encontrar nuestra identidad primero y hacer aportes serios. Yo siempre reconozco, fíjate, me gusta mucho reconocer lo que hacen los colegas, por ejemplo, gente que hizo aportes lindísimos, como Carmelita Guimarães de Brasilia, que hizo unos aportes musicales preciosos que renovaron la música en biodanza. Ella fue la que introdujo Duke Ellington y gente del jazz. Ella fue la que puso esa música de Finlandia para la danza de la creación. Cosas así preciosas, y yo tengo esas músicas ahí con su nombre en mi listado. Paulinho Candiani también hizo aportes preciosos de música, puso esas músicas de jazz para caminar, y él implementó biodanza con niños ciegos y con adolescentes ciegos. Entonces hay gente maravillosa que estuvo ahí en los inicios, gente preciosa que después se fue de biodanza por la falta de seriedad, también, eso hay que reconocerlo. Y gente como tú, que está estudiando permanentemente, llevando sus aportes y que necesita ser reconocida. Y reconocer los aportes de Ruth Cavalcanti en la educación biocéntrica, reconocer lo que está haciendo Ana María Alberti en la ciudad de Córdoba, en Argentina, que hizo un aporte en la apertura a lo social de biodanza tremenda. Hay todo un movimiento allá en Córdoba a partir de ella. Esa gente necesita ser reconocida y no andar detrás de los que supuestamente son las figuras marcantes, por una simple cuestión de que son hijos, familiares, nietos. En ningún lugar existe eso. Eso es poco serio. A los familiares les corresponde la ganancia sobre los libros escritos por un determinado autor. Pero la creación de ese autor le corresponde a la gente que la lleva adelante. Ahora, si un familiar lleva adelante de excelente manera el trabajo de ese creador, bueno, sí, le corresponde ser reconocido. Pero el hecho de ser familiar no te da los derechos sobre un factor creativo, que sí están llevando adelante a otras personas. Claro. Eso me parece fundamental. Tiene que ser reconocido. Minha querida amiga, muchas gracias. Es un placer estar contigo. Gracias a ustedes que nos asistieron. Un beso a todos. Aquí está la cosa. Gracias.